Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido a un nuevo estudio. Efesios 4:11 dice así, que Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y en esta ocasión vamos a estudiar acerca de los profetas, del papel que tiene un profeta. El término profeta significa anunciar o proclamar. La función primordial del profeta es la proclamación de la palabra de Dios que ha recibido. El propósito es llamar al pueblo al arrepentimiento y a la conversión a Dios y a su palabra. En la Biblia tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento de profetas, de personas que hablaron de parte de Dios, que trajeron palabra para la iglesia y, como decía la definición, generalmente buscando el arrepentimiento, la guía, la conducción de la iglesia. Y quiero dejar dos ejemplos del apóstol Pedro. Uno es en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, dice la Escritura: entonces Pedro, poniéndose en pie, junto con los 11, alzó la voz, diciendo: varones judíos, todo lo que habita en Jerusalén, esto les sea notorio, y oíd mis palabras. Porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto que sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Lo que estaba haciendo el apóstol Pedro en este caso era ser un profeta del pueblo, es decir, entender el acontecimiento Pentecostés a la luz de la Escritura. Él tenía conocimiento de la palabra de Dios, tenía conocimiento de las profecías que tenían que cumplirse aún, y dijo: acá la gente no está borracha porque son las 9 de la mañana, sino que es la palabra que dijo el profeta Joel, que Dios está derramando de su espíritu sobre todo su pueblo. Entonces el profeta tiene un buen conocimiento de lo que dice la Biblia para discernir y entender los tiempos que está viviendo y guiarla a la iglesia cuando está desorientada en alguna circunstancia. Y el otro ejemplo también se encuentra en Hechos capítulo 15. Dice la Escritura que el apóstol Pablo y Bernabé salieron a evangelizar, a predicar, y que muchos gentiles se convirtieron a Cristo. Pero surgió un problema. Ese problema fue que los judíos esperaban que esos gentiles también hicieran las prácticas judías para ser cristianos. Entonces hubo un desencuentro, ¿no? Una pelea, por así decirlo, un desacuerdo, y tuvieron que reunirse a solucionar el problema, y ahí aparece el don profético en escena. Dice la Escritura en Hechos 15:6: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha decisión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles para que oyesen la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe su corazón. Entonces, acá nuevamente el apóstol Pedro hace de profeta, es decir, orienta a la iglesia y dice: sobre los gentiles no podemos poner una carga que es la ley de Moisés, sino que tenemos que establecer la ley de Cristo para la iglesia. Entonces el trabajo del profeta es traer una palabra a la iglesia, una palabra desafiante, como decía, de arrepentimiento, de conducción, de dirección y de ayuda a la iglesia en tiempos difíciles. Y en esto podemos ver qué importante y qué necesario es este don de la profecía, de ser profeta, para la edificación de la iglesia. Así que te invitamos a que a continuación abras el PDF y que permitas que el Espíritu Santo sea tu maestro y que te enseñe estas verdades. Que Dios te bendiga. Bendiciones y buena semana.